En una noche envuelta en el silencio espeso y casi palpable de las carreteras solitarias de México, se tejió una historia tan improbable que desafió la lógica y la razón, una que transformaría para siempre la vida de un hombre curtido por la rutina y la desilusión. Fue en ese vacío oscuro, bajo un manto de estrellas indiferentes, donde un policía de tránsito, acostumbrado a la monotonía y a lidiar con las sombras de la sociedad, se encontró cara a cara con una verdad que no había buscado, una que se le presentó de la manera más inesperada y que lo obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la justicia, la humanidad y el propósito de su propia existencia. Este relato es sobre ese encuentro, sobre cómo una voz cálida en la frialdad de la noche puede paradójicamente iluminar las profundidades del alma. Él era Ricardo, un oficial de policía con el uniforme impecablemente planchado y una mirada que había visto demasiado para conservar la inocencia. Más de 15 años en el cuerpo de tránsito de un pequeño pueblo rural en el corazón de México le habían enseñado las duras lecciones de la vida en la calle. Respetado por sus colegas por su intachable ética de trabajo y su capacidad para mantener la calma bajo presión, Ricardo era, sin embargo, un hombre solitario. Su familia, dispersa por el viento de las oportunidades o la falta de ellas, lo había dejado con un hueco en el pecho que ninguna cantidad de servicio cívico o cumplimiento de la ley podía llenar. Vivía en una pequeña casa en las afueras. Su compañero más constante era el silencio, solo interrumpido por el paso ocasional de un auto o el ulular distante de un búho. Sentía un anhelo secreto y profundo por un propósito mayor, una trascendencia que su trabajo, a menudo trivial y repetitivo, parecía negarle. Se había vuelto cínico, sí, pero en el fondo de sus ojos aún latía una chispa de idealismo que se negaba a extinguirse por completo. Sus turnos nocturnos eran los más largos y a menudo los más reveladores. Las carreteras secundarias que patrullaba se extendían como venas oscuras a través del paisaje, desoladas y silenciosas, testigos mudos de innumerables historias que nunca serían contadas. La soledad era una compañera constante, una manta pesada que lo envolvía mientras el haz de sus faros perforaba la oscuridad. Lejos del bullicio de la ciudad, los únicos sonidos eran el zumbido del motor de su patrulla y el murmullo intermitente de su radio. Era una monotonía que a veces lo sumergía en sus propios pensamientos, confrontándolo con su creciente desilusión con la justicia. Había visto a demasiados culpables eludir el castigo y a demasiados inocentes sufrir, a menudo víctimas de pequeños actos de corrupción que, como carcoma, corroían la estructura de la fe en la ley. Estos pequeños gestos, a menudo pasados por alto por otros, eran para Ricardo una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Fue precisamente en uno de esos turnos, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada y la luna se asomaba entre las nubes como un ojo vigilante, que la radio cobró vida con un chirrido inesperado. Una voz monótona y familiar, la de su despachador, anunció una alerta. Un vehículo, al parecer un modelo antiguo, reportado conduciendo erráticamente en el kilómetro 47 de la carretera federal 15, dirección sur. Proceda con precaución, Ricardo. Un suspiro escapó de sus labios. Erráticamente, pensó. Seguramente era otro conductor ebrio, otro joven imprudente o quizás un turista perdido. Su escepticismo era una armadura que llevaba puesta, pero algo, una punzada casi imperceptible en el pecho, le dijo que esta no sería una noche cualquiera.
A pesar de su cansancio y del deseo de terminar su turno en paz, Ricardo decidió investigar. La intriga, o quizás esa chispa idealista que aún ardía, lo impulsó a actuar. Verificó su equipo metódicamente, como siempre. La pistola reglamentaria en su funda, las esposas, la linterna de alta potencia. Todo en su lugar. Todo listo para la rutina predecible de un encuentro nocturno. La sirena y las luces estroboscópicas estaban listas, aunque rara vez las usaba. Prefería la cautela a la confrontación directa. Encendió el motor. Las luces de su patrulla cortaron la oscuridad como cuchillos y se dirigió hacia el punto indicado en la carretera 15. A medida que avanzaba, el silencio se hizo aún más profundo dentro del vehículo, y Ricardo no pudo evitar una extraña premonición. No era miedo, sino más bien una certeza de que lo que estaba a punto de encontrar no encajaría en ninguna de las categorías de su experiencia previa. La carretera, antes una cinta familiar de asfalto, ahora parecía extenderse hacia lo desconocido. La expectativa era una corriente fría en su espina dorsal. En ese momento, solo el eco de la radio y el pulso de su propio corazón lo acompañaban en el camino hacia lo que sería un encuentro ineludible y profundamente transformador. Si lo que acaban de escuchar ha despertado su curiosidad y desean seguir descubriendo los giros de esta asombrosa historia, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de las siguientes partes de este relato que cambiará para siempre la percepción de lo posible. La oscuridad de la noche mexicana, tan vasta y silenciosa, se extendía a su alrededor mientras Ricardo avanzaba lentamente en su patrulla. Los faros cortaban la negrura, revelando tramos de asfalto agrietado y la vegetación seca a los lados de la carretera. No tardó mucho en divisar lo que había sido reportado. Un vehículo antiguo, un modelo gastado por el tiempo y el clima, parado torpemente a un lado de la vía. No tenía las luces de emergencia encendidas, lo que de inmediato encendió la alerta en Ricardo. Un coche abandonado, o peor aún, alguien en problemas que no podía señalizar su presencia. Ricardo redujo la velocidad, encendió las balizas de su patrulla y se detuvo unos metros detrás del coche. El protocolo dictaba cautela. Bajó de su vehículo, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro, y ajustó su cinturón con su equipo. La radio crepitó suavemente en su hombro. Un hilo de conexión con el mundo exterior, que en ese momento parecía muy lejano. Caminó con paso firme pero sigiloso hacia el vehículo detenido, sus botas resonando apenas en el asfalto. A medida que se acercaba, la silueta dentro del coche se hizo más clara. No era lo que esperaba. En lugar de un conductor somnoliento o asustado, o peor, alguien bajo la influencia de alguna sustancia, vio a un hombre. Estaba sentado al volante, con las manos holgadamente sobre el regazo, y lo que más sorprendió a Ricardo fue la expresión de su rostro. Una serenidad inusual, una calma que parecía ajena al entorno, a la hora, a la situación misma. Sus ojos, aunque no pudo verlos con claridad desde esa distancia, parecían mirar hacia el frente, hacia la oscuridad más allá del coche. Ricardo se acercó a la ventanilla del conductor, que estaba bajada a medias. «Buenas noches», dijo, su voz profesional y firme, pero con un matiz de curiosidad. «Oficial Ricardo García, de la Policía de Tránsito. ¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita ayuda? Su vehículo está parado sin luces de emergencia en un tramo peligroso de la carretera». El hombre giró lentamente la cabeza hacia él. Era un rostro que, a pesar de su sencillez,
emanaba una extraña familiaridad. Su cabello era largo y oscuro, salpicado de algunas canas, y una barba tupida enmarcaba sus facciones. Sus ojos, ahora que Ricardo podía verlos, eran de un color indefinible, profundos y llenos de una paz que desarmaba. No había miedo en ellos, ni sorpresa, solo una comprensión tranquila. «Gracias, oficial», respondió el hombre. Su voz era suave pero resonante, como el sonido de un río profundo. «Me encuentro perfectamente, no se preocupe. Me detuve aquí hace solo unos minutos. Vi una situación que requería mi atención». Ricardo frunció el ceño. «¿Una situación? No he recibido ningún reporte de incidentes en esta área, aparte del suyo. ¿Podría, por favor, mostrarme su licencia de conducir y la documentación del vehículo?» El hombre asintió y, con movimientos pausados y deliberados, extendió una mano para alcanzar una cartera del asiento del pasajero. «Claro, oficial, pero la situación a la que me refiero no es algo que se reporte fácilmente. Está un poco más allá, entre los árboles, a la derecha. Una familia volcó su coche en la zanja. Parecen estar ilesos, pero necesitan ayuda, y su auto está bastante dañado». Ricardo parpadeó. Había recorrido ese tramo de carretera innumerables veces. ¿Cómo era posible que él, un oficial experimentado, no hubiera notado algo así? La zona estaba densamente arbolada y la zanja era profunda. Su escepticismo natural luchó con la extraña convicción en la voz del hombre. «¿Una familia volcada?», repitió, casi para sí mismo. Miró hacia la dirección que el hombre señalaba con un leve movimiento de cabeza. Desde su posición no veía absolutamente nada fuera de lo normal. La oscuridad absorbía todo. Aún así, algo en la forma en que el hombre lo dijo, sin un ápice de duda, lo impulsó a verificar. «Permítame un momento», le dijo al conductor, y con un asentimiento breve se dirigió hacia el borde de la carretera en la dirección indicada. Activó la linterna de su equipo. El haz de luz perforó la oscuridad, y lo que encontró lo dejó boquiabierto. Efectivamente, a unos 20 metros de donde había estacionado su patrulla, y oculto por la densa vegetación y la profundidad de la zanja, había un coche volcado de lado. 6 personas, una familia, estaban sentadas en la hierba mojada junto al vehículo, visiblemente conmocionadas, pero, por fortuna, aparentemente sin heridas graves. Ricardo sintió una mezcla de asombro y vergüenza. ¿Cómo no había visto esto? La oscuridad, el ángulo, su propia rutina. Era fácil perderse detalles cruciales. Regresó al coche del misterioso conductor, la incredulidad aún grabada en su rostro. «Tiene razón», articuló, la voz un poco ronca. ¿Cómo los vio usted?» El hombre sonrió levemente, una expresión benigna que suavizó aún más sus rasgos. «A veces, oficial, uno solo necesita mirar con el corazón». Estaban asustados, necesitaban consuelo y ayuda. Antes de que Ricardo pudiera responder, el hombre ya había abierto la puerta de su coche. «Si no le importa, oficial, creo que puedo ser de alguna utilidad mientras llega la ayuda. Tengo algo de experiencia con la gente en apuros». Ricardo observó cómo el hombre, con una calma asombrosa y una fuerza serena que no correspondía a su apariencia sencilla, se acercaba a la familia. Les habló en voz baja, y el simple sonido de sus palabras pareció calmar sus temores. Uno de los niños pequeños que había estado llorando se acurrucó contra su padre mientras éste escuchaba al desconocido. El hombre ofrecía palabras de aliento, de consuelo, y Ricardo notó que no había ni un ápice de condescendencia en su tono, solo una compasión genuina. Mientras Ricardo llamaba por radio para solicitar asistencia médica y una grúa,
No podía dejar de observar al hombre. Su ropa era sencilla, sandalias de cuero desgastadas, una túnica de lino de color tierra, como si fuera de otra época. Su cabello y barba, como ya había notado, eran naturales, sin artificios, pero eran sus ojos, esos ojos profundos y llenos de una luz inusual, los que más fascinaban a Ricardo. No había nada amenazador en él, nada que indicara peligro, a pesar de que su aparición había sido tan extraña. En cambio, emanaba una profunda sabiduría, una autoridad silenciosa que invitaba a la confianza. «¿Cómo se llama?», le preguntó Ricardo cuando el hombre regresó brevemente para recoger una manta de su coche, para ofrecérsela a la familia conmocionada. «Jesús», respondió el hombre. Su sonrisa era tan cálida como el sol de la mañana. «Solo Jesús». Y con esa sencilla presentación, regresó junto a la familia, donde continuó ofreciendo un consuelo que iba más allá de las palabras. Un consuelo que Ricardo, en todos sus años de servicio, rara vez había presenciado. La escena era irreal. Un policía de tránsito, un hombre misterioso llamado Jesús, y una familia accidentada en la oscuridad de una carretera desolada, todos bajo el manto silencioso de la noche mexicana. El mundo de Ricardo, de repente, se sentía en el umbral de algo incomprensible. Mientras la oscura carretera mexicana se estiraba ante ellos, el hombre que se había presentado simplemente como Jesús entabló una conversación con Ricardo. No había prisa en sus palabras, ni juicio en su mirada, solo una profunda comprensión que desarmó al policía de inmediato. La voz de Jesús era un bálsamo para el alma atribulada de Ricardo, resonando con una calma que rara vez encontraba en su mundo, saturado de sirenas y la incesante tensión del deber. No había temor ni nerviosismo en Jesús, a pesar de que un oficial uniformado lo había detenido en medio de la nada. Por el contrario, su actitud irradiaba una paz inquebrantable que Ricardo no podía ignorar. Jesús comenzó a hablar, no sobre el incidente de la familia o el coche averiado, sino sobre la carga invisible que Ricardo llevaba en su corazón. Con una perspicacia asombrosa, tocó temas que el policía había guardado celosamente, incluso de sí mismo. Sus dudas sobre la eficacia de la justicia, la pérdida gradual de su fe en un sistema que a menudo parecía roto e indiferente, y el persistente anhelo de un propósito mayor que la rutina diaria. «La desilusión puede ser un peso abrumador, ¿verdad, Ricardo?», dijo Jesús, sus ojos penetrando más allá de la armadura del uniforme, directamente al alma cansada del hombre. «Ver tanta oscuridad, tanto dolor, y sentir que tus esfuerzos son solo gotas en un océano de problemas, puede robarle a uno la esperanza». Ricardo se sintió profundamente comprendido, una sensación que no había experimentado en años. La soledad de su profesión, la distancia con su familia y la creciente indiferencia del mundo habían creado una barrera invisible a su alrededor, una que Jesús parecía haber atravesado sin esfuerzo. Era como si este desconocido pudiera leer sus pensamientos más íntimos, sus arrepentimientos más profundos. Sorprendentemente, Ricardo se encontró abriéndose a Jesús, compartiendo fragmentos de su pasado que rara vez o nunca había verbalizado. Habló de su juventud, llena de idealismo, de cómo había soñado con hacer una diferencia, solo para ver esos sueños erosionados por la corrupción, la burocracia y la apatía. Confesó su desilusión con la justicia, viendo cómo los poderosos escapaban y los vulnerables sufrían. Habló de la distancia emocional con su familia, de las decisiones que lo habían llevado a una vida de soledad en la carretera.
No entendía por qué confiaba tan rápidamente en este extraño, pero las palabras fluían de él como si hubieran estado esperando ser liberadas durante mucho tiempo. Jesús escuchaba con una atención absoluta, sin interrumpir, sin juzgar. Su silencio era un espacio de aceptación que invitaba a una liberación aún mayor. Cuando Ricardo terminó, un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave murmullo del viento nocturno. Entonces, Jesús comenzó a hablar de nuevo, y estas fueron las palabras increíbles que resonarían en la mente de Ricardo mucho después de que esa noche terminara. Jesús no le reprendió por su cinismo, ni le ofreció sermones vacíos. En cambio, le ofreció palabras de aliento, de esperanza, recordándole la importancia fundamental de la compasión y el amor en un mundo que a menudo parecía sumergido en el cinismo. La verdadera justicia, dijo Jesús con voz suave pero firme, no reside solo en castigar el mal, sino en ver la chispa divina en cada alma, incluso en aquellas que se han perdido. El valor de una vida no se mide por sus errores, sino por su potencial para el amor, para la transformación. Tu trabajo, Ricardo, va más allá de la ley. Tienes el poder de aliviar el sufrimiento, de extender la mano, de ser un faro de luz cuando la oscuridad amenaza con consumir a alguien. La fe no se pierde cuando ves lo malo, sino cuando dejas de creer en la posibilidad del bien, en tu propia capacidad para encarnarlo. Le habló de la dignidad inherente a cada ser humano, de cómo cada encuentro, por insignificante que pareciera, era una oportunidad para practicar la bondad y el entendimiento. Le dijo que la justicia divina era misericordia, que el amor era la única ley verdaderamente universal y que la paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de una conexión profunda con lo sagrado. Ricardo escuchaba, asombrado. Cada palabra de Jesús resonaba con una verdad tan profunda y sencilla que parecía obvia, pero que él había olvidado por completo en la vorágine de su vida. Las palabras de Jesús no eran solo consejos. Eran una invitación a ver el mundo y a sí mismo bajo una luz completamente nueva. El policía, acostumbrado a los hechos concretos y la lógica irrefutable, sentía cómo su mente racional luchaba por procesar la magnitud de lo que escuchaba. La sabiduría del hombre era casi sobrenatural. Su serenidad desafiaba toda explicación lógica. No había nada en su comportamiento que sugiriera una charlatanería, solo una autenticidad abrumadora. Una creciente incomodidad comenzó a manifestarse en Ricardo. Una parte de él quería descartar todo como el divagar de un excéntrico, pero otra, más profunda y honesta, se negaba a hacerlo. La paz que Jesús emanaba, la claridad de su mensaje, el impacto visceral que sus palabras tenían en su alma, no podían ser ignorados. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía conocer sus pensamientos más íntimos? Estaba él, Ricardo, el pragmático y escéptico oficial de policía, frente a alguien verdaderamente extraordinario. Alguien que desafiaba todas las categorías conocidas de su experiencia. La pregunta lo carcomía. La noche, que había comenzado con una rutinaria parada de tráfico, se había transformado en un encuentro que Ricardo sabía, en lo más profundo de su ser, que cambiaría el curso de su existencia. La voz de Jesús se desvaneció suavemente en el aire nocturno, pero sus palabras resonaban en cada fibra del ser de Ricardo. La conversación había sido una revelación, una incursión en una dimensión de entendimiento que el policía nunca había creído posible. Justo en ese momento de profunda introspección, el brillo de las luces de emergencia perforó la oscuridad. No eran las de su patrulla, sino las de otra unidad policial,
y a la distancia el ulular de una sirena de ambulancia que se acercaba. Su colega, el sargento Morales, llegó primero, su camioneta deteniéndose abruptamente detrás del vehículo volcado. Tras él, una ambulancia apareció por el recodo del camino, sus luces destellando un ritmo frenético sobre el paisaje. Morales, viendo la escena y a Ricardo de pie junto a un hombre desconocido, frunció el ceño. «Ricardo, ¿todo en orden? ¿Este es el vehículo sospechoso? ¿El conductor?» Su voz, cargada de la rutina y la prisa de una emergencia, rompió el delicado hechizo de la conversación. Jesús, con una paz inquebrantable que contrastaba con el creciente bullicio, se volvió hacia Ricardo. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría, se encontraron con los del policía. No hubo necesidad de palabras. La mirada era una despedida, un ancla en la memoria. Ricardo sintió una punzada, una extraña sensación de pérdida inminente. Antes de que Morales pudiera seguir interrogando, Jesús extendió su mano pausadamente. En su palma descansaba un pequeño objeto. Era un trozo de madera pulida, de un tono oscuro y cálido, con una veta natural que parecía dibujar patrones antiguos. No era una figura tallada, sino simplemente una pieza de madera a la que se le había dado forma con amor, y en uno de sus lados, apenas perceptible al ojo, se distinguía una inscripción. «Recuerda siempre el camino», susurró Jesús, su voz tan suave que casi se perdió entre el ruido de los motores y las voces que se acercaban. Luego, con una sonrisa serena que iluminó su rostro, se dio la vuelta y, sin prisa, subió a su humilde vehículo. Arrancó el motor y se alejó en la oscuridad, su silueta desapareciendo tan misteriosamente como había aparecido. Ricardo permaneció inmóvil, el trozo de madera aún en su mano, sintiendo su calor, su textura inusual. Tenía un peso que iba más allá del físico. «Ricardo, contesta, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el conductor del que nos alertaron?» La voz impaciente de Morales lo sacó de su estupor. El resto del equipo de rescate ya estaba trabajando, evaluando a la familia herida, mientras otros policías comenzaban a documentar la escena del accidente. Ricardo balbuceó. Él ayudó a encontrar a la familia. Se fue. Señaló la dirección por donde Jesús había desaparecido, pero su voz sonaba extraña, como si no perteneciera a él. Morales lo miró con escepticismo. Luego observó la carretera desierta. Se fue, así sin más, y el vehículo errático, los documentos. ¿No lo detuviste? Las preguntas se sucedían, golpeando a Ricardo como una cascada fría. Sus colegas estaban ahora concentrados en la logística de la escena, en el protocolo, en la forma. Pero Ricardo estaba en otro lugar, su mente aún envuelta en la conversación con Jesús. Sentía un torbellino de emociones, una mezcla de asombro, gratitud y una profunda confusión. No lo detuve, respondió Ricardo, su mirada perdida. Morales se encogió de hombros, resignado. Bueno, ya que, lo importante es la familia. ¿Están todos bien? Mientras sus colegas se enfocaban en la misión inmediata, Ricardo intentaba procesar el encuentro, la partida de Jesús. Se sentía como si hubiera despertado de un sueño vívido y extraordinario, y la realidad circundante le pareciera plana y descolorida en comparación. Con el trozo de madera apretado en su puño, Ricardo se unió a la labor de asistencia, moviéndose mecánicamente. Ayudó a guiar a los paramédicos, a coordinar el tráfico, todo mientras su mente corría a 1000 por hora. Intentaba racionalizar lo que había vivido. ¿Fue el cansancio de la noche? ¿La atmósfera extraña de la carretera solitaria?
¿Una especie de alucinación inducida por el estrés? La parte racional de su cerebro, el policía que confiaba en la lógica y la evidencia, luchaba por atribuirle una explicación mundana. Pero cada vez que intentaba descartarlo, las palabras de Jesús resonaban en su mente con una claridad inquebrantable, y la sensación de paz y propósito que el encuentro le había infundido volvía con fuerza. Miró de nuevo el trozo de madera en su mano. A la luz de las balizas parpadeantes, la inscripción era casi ilegible. Parecía ser un símbolo o una letra grabada con delicadeza, una marca que no reconocía, pero que le transmitía una extraña familiaridad. No era solo un trozo de madera. Era un ancla, la prueba tangible de una conversación que había trascendido la realidad cotidiana y que lo había transformado de una manera que aún no podía comprender del todo. El objeto era un puente entre su vida anterior, la del policía desilusionado, y una nueva existencia que ahora se presentaba ante él, llena de preguntas, pero también de una esperanza renovada. Lo guardó cuidadosamente en el bolsillo de su uniforme, la madera tibia contra su piel, una conexión inexplicable con el ser extraordinario que se había desvanecido en la oscuridad. El mundo de Ricardo había cambiado para siempre, y él lo sabía. La sirena de la ambulancia y las luces intermitentes de la patrulla auxiliar rompieron el hechizo de la noche. La ayuda había llegado, lo que significaba la interrupción inminente de esa conversación tan extraordinaria. Jesús, con una paz inquebrantable en su semblante, se despidió de Ricardo con una mirada profunda, una que parecía penetrar hasta el alma, y un leve asentimiento. Antes de girarse para marcharse hacia su vehículo, deslizó un pequeño objeto en la mano de Ricardo. Era un trozo de madera pulida, de un color oscuro y cálido, con una inscripción apenas legible grabada en su superficie. «Recuerda siempre el camino», dijo Jesús, con una voz que por primera vez sonó a despedida, a un eco lejano que se desvanecía. Luego, sin una palabra más, se subió a su viejo coche y se alejó en la oscuridad de la carretera, desapareciendo tan misteriosamente como había surgido. Ricardo se quedó de pie, la madera caliente en su palma, sintiendo el revuelo de las sirenas y el ajetreo de sus colegas acercándose. Su mente aún estaba suspendida en la atmósfera de la conversación, en la resonancia de las palabras de Jesús. El sonido de su colega, el oficial Miguel, lo sacó de su estupor. «Ricardo, ¿todo bien? ¿Qué pasó con el vehículo errático?» «Recibimos la llamada tardía sobre el accidente de la familia. Vaya susto». Ricardo intentó articular una respuesta, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo explicar lo que había vivido? ¿Cómo describir a aquel hombre, la luz en sus ojos, la sabiduría en sus palabras? El conductor, comenzó Ricardo, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos. Él fue quien vio a la familia. Se detuvo a ayudar. Miguel lo miró con el ceño fruncido, sin entender la aparente falta de entusiasmo de Ricardo. «Bueno, menos mal que había alguien. ¿Y dónde está? Para agradecerle o, sabes, tomar sus datos». ¿Era muy sospechoso el vehículo, como decía el informe? Ricardo miró hacia donde el viejo coche de Jesús se había desvanecido. Un vacío se formaba en su pecho. «Se fue», dijo simplemente. No era sospechoso, solo diferente. Sus colegas, acostumbrados a su usual elocuencia y pragmatismo, lo observaron con una mezcla de confusión y preocupación. El shock era evidente, pero no el tipo de shock que provocaba un accidente, sino uno más profundo, más personal. Mientras sus colegas se encargaban de la situación, Ricardo se mantenía al margen.
la mente de alguna manera distante de la realidad palpable del rescate. Sus ojos volvían una y otra vez al trozo de madera en su mano, como si fuera un ancla a esa conversación transformadora. La inscripción se sentía antigua bajo sus dedos, misteriosa. Ricardo intentó racionalizar la experiencia, atribuyéndola al cansancio acumulado de un turno largo, a la extraña atmósfera de la noche en la carretera desolada, a la sugestión de la situación. Quizás el hombre era un ermitaño sabio, un predicador itinerante, o simplemente un buen samaritano con una forma peculiar de hablar. Sin embargo, las palabras de Jesús resonaban en su mente con una claridad cristalina, y el impacto emocional que habían tenido no podía ser simplemente descartado como una alucinación o un efecto del agotamiento. Era demasiado real, demasiado profundo. La monótona luz del amanecer comenzó a teñir el cielo cuando Ricardo finalmente pudo retomar su patrulla, dejando a sus colegas a cargo de los últimos detalles del accidente. Regresó a la rutina de la carretera, pero ya no era el mismo. La monotonía que antes lo consumía ahora estaba impregnada de las palabras de Jesús. Cada interacción, cada incidente, ahora los veía a través de una nueva perspectiva. La prisa por multar a un conductor por una infracción menor, la impaciencia ante un tráiler lento, la indiferencia ante la queja de un ciudadano. Todo se sentía diferente. La semilla de la compasión y el entendimiento plantada en esa conversación nocturna comenzaba a germinar. Sus colegas, aunque no sabían la causa, comenzaron a notar un cambio sutil en su actitud. Ricardo, el oficial riguroso y a menudo cínico, ahora mostraba una sorprendente paciencia. Al hablar con los conductores, les prestaba una atención genuina, buscando las razones detrás de sus infracciones, no solo la aplicación fría de la ley. Encontró que al buscar el lado humano en cada situación, su trabajo, que antes era una carga, adquiría un nuevo significado, una dignidad que había olvidado. Sin embargo, en su fuero interno, Ricardo seguía luchando. ¿Fue real? ¿Había en verdad hablado con un hombre con una sabiduría tan profunda? ¿O su mente había creado una fantasía para llenar un vacío existencial? El escepticismo de años chocaba brutalmente con una experiencia que desafiaba toda su lógica. Ricardo había sido un hombre de hechos, de pruebas tangibles. Esa noche, la realidad se había doblado. Se había transformado en algo que su entendimiento racional no podía aceptar por completo. El trozo de madera se convirtió en su posesión más preciada. Lo guardaba con reverencia, tocándolo a menudo, buscando en su textura una respuesta. Un día, con una lupa, finalmente logró descifrar la inscripción. Era una palabra antigua, casi ilegible, que tras una ardua búsqueda en viejos libros y diccionarios, descubrió que significaba verdad o camino. No era un nombre, no era una dirección, sino un concepto. Este descubrimiento solo profundizó el misterio, convirtiendo el objeto no en una prueba tangible de una interacción ordinaria, sino en un símbolo de algo mucho más grande. Impulsado por una necesidad profunda, Ricardo comenzó a buscar información sobre el hombre que se había presentado simplemente como Jesús. Preguntó a los operadores por cualquier reporte de un vehículo con esas características, un hombre con esa descripción. Contactó a las autoridades locales y regionales, buscando en los registros, en los archivos de personas desaparecidas o encontradas. Buscó en los informes de los hospitales cercanos, las morgues, cualquier lugar donde alguien con esa descripción pudiera haber dejado un rastro. Pero no encontró nada, ni registros, ni informes, ni rastro de él.
Era como si el hombre y su viejo coche se hubieran desvanecido en el aire, una figura efímera que solo él había presenciado en la inmensidad de la noche mexicana. La ausencia de cualquier evidencia tangible, lejos de apagar su convicción, la reforzó. Si no era un hombre común, entonces, ¿qué era? La pregunta se convirtió en una constante en su mente, una llama que ardía silenciosamente, alimentando su búsqueda. El cambio en Ricardo se manifestó de forma gradual, casi imperceptible al principio, pero con una resonancia profunda que transformó su ser desde dentro hacia afuera. Aquella desilusión crónica, el velo gris que había cubierto su percepción del mundo y de su propia existencia, comenzó a disiparse lenta pero inexorablemente, dando paso a una renovada esperanza que le otorgaba un brillo inusual a sus ojos cansados. Volvió a conectar con la chispa de su humanidad, con la empatía que creyó perdida y, lo más sorprendente, con la humanidad de los demás, incluso de aquellos que la sociedad solía considerar desechables. Ya no veía a los infractores, a los desamparados o a los olvidados como meros expedientes o problemas a gestionar, sino como almas con historias, con luchas, con el mismo potencial para la luz que Jesús le había recordado. Este nuevo Ricardo no era ingenuo. Seguía siendo el policía experimentado que conocía las sombras del mundo, pero ahora las enfrentaba con una perspectiva diferente. Comenzó a abordar las pequeñas injusticias y la corrupción sistémica que antes toleraba, no con la ira y el resentimiento que lo habían consumido, sino con una compasión firme y una determinación inquebrantable. Sus intervenciones eran medidas, sus palabras mesuradas, pero su postura era clara. Ya no evitaba los ojos de sus colegas cuando presenciaba un pequeño acto de extorsión o un abuso de poder. En cambio, encontraba la manera de interceder, de recordarles, con el ejemplo más que con las palabras, el verdadero propósito de su uniforme y la dignidad que debían proteger. Este enfrentamiento no era agresivo, sino un acto de servicio, un intento por sanar las heridas del sistema desde dentro. El impacto de su encuentro con Jesús no se limitó a su vida profesional, se extendió a su esfera personal, que había languidecido por años, inspirado por la idea de que cada encuentro era una oportunidad y de que el amor era la ley universal. Ricardo sintió un anhelo de reparar las viejas heridas que lo habían alejado de su familia. Con una mezcla de nerviosismo y una nueva valentía, descolgó el teléfono y marcó el número de su hermana, con quien no hablaba en años. Las primeras conversaciones fueron torpes, llenas de silencios incómodos y resentimientos no expresados, pero Ricardo persistió, impulsado por esa inusual paz que ahora habitaba en su corazón. Compartió con cautela no la mística experiencia con Jesús directamente, sino la nueva perspectiva que había encontrado, la importancia de la compasión y el perdón. Para su sorpresa, sus palabras, teñidas de una autenticidad que antes le faltaba, empezaron a abrir grietas en el muro de silencio. Las llamadas se hicieron más frecuentes, los diálogos más profundos y la esperanza de una reconciliación, algo que antes consideraba imposible, comenzó a tomar forma. Con la misma cautela, Ricardo decidió compartir parte de su experiencia con el colega más cercano, el sargento Miguel, un hombre tan cínico como él lo había sido antes, pero con quien compartía una camaradería forjada en años de turnos nocturnos. Sentados en la patrulla durante un turno tranquilo, Ricardo, sin mencionar nombres ni detalles sobrenaturales, le habló de haber conocido a un hombre que le hizo ver las cosas de otra manera, que le recordó el propósito real de su trabajo y la importancia de la bondad.
Miguel, inicialmente, se encogió de hombros con escepticismo, bromeando sobre la meditación o alguna secta nueva. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, la persistencia y la autenticidad del cambio de Ricardo, su inquebrantable serenidad ante la adversidad, su inesperada compasión por los infractores y su renovado celo por la justicia, comenzaron a calar hondo en Miguel. Poco a poco, el sargento comenzó a reflexionar, a observar a Ricardo con una nueva curiosidad, a preguntarse qué había despertado a su viejo amigo de su letargo. Pero a pesar de esta transformación interna y los pequeños pasos hacia la reconciliación, la búsqueda de Jesús continuaba, un eco constante en el alma de Ricardo. La necesidad de reencontrarse con ese hombre, de obtener más respuestas o simplemente de volver a sentir esa paz inefable, lo impulsaba. Con el trozo de madera pulida como un amuleto silencioso en su bolsillo, Ricardo comenzó a buscar señales, a explorar caminos que nunca antes había considerado. Visitó iglesias de distintos cultos, se sentó en bancos de parques, escuchando a predicadores callejeros, habló con líderes religiosos, con ancianos del pueblo, con la esperanza de encontrar alguna pista, algún relato, alguna persona que pudiera arrojar luz sobre la enigmática figura que se había presentado simplemente como Jesús. Preguntaba en voz baja sobre hombres sabios, sobre aquellos que hablaban de compasión y amor incondicional, sobre individuos que parecían emanar una luz especial. Sin embargo, nadie parecía tener las respuestas que él buscaba sobre un Jesús físico y real, que detuviera su coche en la carretera y hablase de la justicia con tal profundidad. Las respuestas que recibía eran a menudo dogmáticas o abstractas, no la experiencia palpable que él había vivido. Los sacerdotes hablaban de fe, los pastores de la Biblia, pero ninguno podía señalarle un camino hacia el hombre que había transformado su noche. Ricardo se dio cuenta de que la búsqueda era más interna que externa, que el verdadero camino no era hacia un lugar o una persona, sino hacia la comprensión de las palabras, de la sabiduría que había sido plantada en su corazón. Se aferraba a la esperanza, no de un segundo encuentro físico, sino de que la verdad que Jesús le había revelado seguiría guiándolo. La mañana apenas comenzaba a despuntar, tiñendo el horizonte de tonos ocre y púrpura, cuando la radio de la patrulla de Ricardo estalló con una alarma estridente. No era el habitual reporte de un conductor ebrio o un pequeño altercado. Esta vez, la voz del operador era tensa, casi quebrada. Un accidente grave se escuchaba kilómetros adelante, en un tramo particularmente peligroso de la carretera que serpenteaba por la sierra. Una colisión múltiple, se decía, con vehículos volcados y la posibilidad de heridos de gravedad. Ricardo, que había estado reflexionando sobre las palabras de Jesús y el significado de su búsqueda, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Este era el tipo de situación para la que había jurado estar preparado, pero que siempre esperaba no enfrentar. Aceleró su patrulla, las sirenas ululando, rasgando el silencio matutino. Cada kilómetro que avanzaba, la tensión crecía. Las imágenes mentales de lo que podría encontrar se agolpaban en su mente, pero en medio de la adrenalina y la incertidumbre, una extraña calma comenzó a apoderarse de él. Las palabras de Jesús, compasión y acción amorosa, resonaron con una claridad sorprendente. No eran solo conceptos abstractos, sino un llamado a la acción, un recordatorio de que su propósito iba más allá de la simple aplicación de la ley. Al llegar al lugar del accidente, la escena era aún peor de lo que había imaginado.
3 vehículos destrozados, esparcidos como juguetes rotos por el asfalto. El metal retorciéndose, el olor a gasolina y un silencio sobrecogedor roto solo por los gemidos distantes. Ricardo fue el primer respondedor en llegar. Sus colegas aún estaban a varios minutos de distancia. Respiró hondo, activó las luces de emergencia de su patrulla y se bajó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La situación era caótica y desesperada. Había una familia atrapada en una camioneta volcada, con el conductor inconsciente y una niña llorando desconsoladamente. En otro coche, una mujer gritaba pidiendo ayuda, su pierna visiblemente herida. El tercer vehículo ardía lentamente. Sus años de entrenamiento, su experiencia en situaciones de crisis, se activaron automáticamente, pero esta vez había algo más. Una serenidad inusual, una claridad mental que le permitía ver más allá del horror, priorizar y actuar con una precisión asombrosa. Corrió hacia la camioneta volcada, evaluando la situación en un instante. El fuego del tercer vehículo empezaba a propagarse, y el tiempo era crítico. Sin dudarlo, comenzó a romper el parabrisas de la camioneta con su batón, ignorando los pequeños cortes que se hacía en los brazos. Las palabras de Jesús sobre el valor de cada vida resonaron en su mente, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Con una mezcla de urgencia y una extraña ternura, consiguió sacar a la niña, tranquilizarla y entregarla a un testigo que se había detenido. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, logró liberar al conductor inconsciente, arrastrándolo a un lugar seguro justo cuando las llamas del tercer coche se intensificaban peligrosamente. Sus colegas llegaron momentos después, encontrando a Ricardo en medio del caos, calmando a los heridos, dirigiendo a los transeúntes para que ayudaran y coordinando la llegada de ambulancias. Estaba cubierto de hollín, con la ropa rasgada y pequeños hilos de sangre en la frente, pero sus ojos irradiaban una determinación tranquila. Sus compañeros observaron con asombro cómo Ricardo, con movimientos precisos y una autoridad natural, parecía estar en todos lados al mismo tiempo, logrando lo que les parecía casi imposible. La mujer herida, cuya pierna amenazaba con un desangre fatal, fue atendida por él con un improvisado torniquete que le salvó la vida. Un par de minutos antes, nadie se hubiera atrevido a pensar que ella sobreviviría. Mientras ayudaba a inmovilizar al conductor inconsciente en una camilla, Ricardo se detuvo un momento, agotado, su cuerpo protestando por el esfuerzo. Levantó la vista, buscando un punto fijo en el horizonte, y en ese instante, en medio de la polvareda que levantaban los vehículos de emergencia y la bruma del amanecer, creyó verla. Una figura serena, alta y delgada, parada a una distancia considerable, al borde de la carretera. La luz del sol naciente la envolvía en un aura dorada, y Ricardo pudo distinguir una leve sonrisa en su rostro, una mirada de aprobación y compasión. Era Jesús. La visión duró apenas un parpadeo, un destello fugaz, pero fue suficiente para infundirle una renovada energía y una profunda convicción. No era una aparición física, lo comprendió al instante, sino el eco de su presencia en su propia conciencia. En ese momento, una profunda revelación se asentó en su corazón. No se trataba de esperar una segunda venida literal, de buscar un hombre específico en la carretera o en una iglesia. La verdadera presencia de Jesús no estaba en un lugar físico ni en una persona tangible, sino en el acto mismo de la compasión, en el amor desinteresado, en la justicia que se manifestaba a través de sus propias acciones.
Las palabras que Jesús le había compartido en aquella noche solitaria no eran solo un sermón, sino una semilla plantada en su alma, que ahora florecía en medio del desastre. Ricardo entendió que Jesús, el mensaje de amor y servicio, vivía no como una figura distante, sino como la fuerza que lo impulsaba a actuar, a salvar, a cuidar. La transformación de su escepticismo inicial a una fe activa y encarnada se había completado. Ahora comprendía que el camino no era hacia Jesús, sino con Jesús, en cada paso de su renovada vida. La verdad no era algo que se buscaba afuera, sino algo que se cultivaba dentro. Ricardo, el hombre una vez consumido por el cinismo y la desilusión, se había convertido en un faro de esperanza en su comunidad. Su historia, esa noche en la carretera solitaria, nunca fue un relato que pregonara a los cuatro vientos, pero se tejió en el murmullo de las noches, en el silencio de los turnos, transformándose en una leyenda local entre los pocos que lo conocían bien. Era la historia del policía que encontró algo más grande que la ley, algo que trascendía las multas y los expedientes, algo que le otorgó un nuevo sentido a su uniforme y a su vocación. Su verdadero propósito ya no residía en hacer cumplir la ley ciegamente, con el rigor desapasionado que antes lo caracterizaba, sino en servir con amor y compasión. Se había convertido en un verdadero protector y guía para aquellos que se cruzaban en su camino. No solo deteniendo infractores, sino también ofreciendo una palabra amable, una ayuda inesperada, una comprensión que iba más allá de lo estipulado en el Código Penal. El cambio era palpable. Las miradas de miedo o resentimiento que antes recibía de los ciudadanos se habían transformado en gestos de respeto y a veces de genuino afecto. Los comerciantes le ofrecían una taza de café caliente sin pedirla. Los niños lo saludaban con un brillo diferente en los ojos y los jóvenes problemáticos, a quienes antes habría reprendido severamente, ahora escuchaban sus consejos con una humildad que sorprendía. Ricardo no aspiraba a la fama ni al reconocimiento. Su recompensa era la paz interna, la profunda satisfacción de saber que cada día, en cada interacción, estaba honrando las palabras de aquel encuentro que lo había transformado. La soledad que antes lo oprimía había sido reemplazada por una conexión profunda con la humanidad que lo rodeaba. Una conexión forjada en la comprensión de que cada persona lleva sus propias cargas y merece ser tratada con dignidad. En las largas noches de patrulla, cuando el motor de su coche era el único sonido que rompía el silencio del campo, Ricardo a menudo sacaba de su bolsillo el pequeño trozo de madera pulida. Lo sostenía entre sus dedos, sintiendo su superficie lisa y cálida, y la inscripción, antes apenas legible, ahora se revelaba con una claridad nítida ante sus ojos interiores. El camino. No era una palabra, sino una guía, un recordatorio constante de que el encuentro con Jesús no había sido un evento aislado y milagroso en el sentido tradicional, sino el inicio de una nueva forma de vida. Había comprendido que la presencia de Jesús no necesitaba ser una aparición constante o un regreso físico. Era, en cambio, la verdad que lo guiaba desde dentro. La voz de la compasión, el amor y la justicia que resonaba en su corazón. Ya no buscaba a Jesús en cada iglesia o en cada predicador, porque había encontrado su esencia en la forma en que él trataba a los demás, en cómo elegía responder a la injusticia, en cómo ofrecía una mano amiga en lugar de un juicio severo. La experiencia en la carretera no había sido un fin, sino un punto de partida, el catalizador de una metamorfosis espiritual que lo había llevado a ser una mejor versión de sí mismo, un mejor policía, un mejor ser humano.
Había descubierto que el verdadero milagro no era la posible identidad de aquel hombre, sino la transformación que había obrado en él, el despertar de una conciencia que lo impulsaba a vivir de acuerdo con los principios más elevados de la humanidad. La historia de Ricardo, el sargento de tránsito de un pueblo olvidado en México, se cierra con la imagen de un hombre en paz, patrullando las carreteras bajo el manto estrellado. Sus ojos, antes velados por la desilusión, ahora brillan con una luz serena, reflejo de la esperanza y el propósito que encontró. Es un policía que en la oscuridad del camino halló la verdadera luz, una luz que no solo iluminó su propio sendero, sino que también comenzó a disipar las sombras en las vidas de aquellos a quienes servía. Su legado no sería una estatua o un monumento, sino las incontables vidas que tocó con su compasión, la semilla de humanidad que sembró en cada encuentro. Así, la historia del policía que detuvo a Jesús en la carretera se convierte en un testimonio silencioso del poder de la fe, la compasión y la transformación personal. Un recordatorio de que a veces los encuentros más extraordinarios ocurren en los lugares más inesperados y nos cambian para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre tu propio camino, me gustaría invitarte a dejar un comentario abajo. Comparte tus propias experiencias de transformación o cualquier pensamiento que esta narrativa haya provocado en ti. Queremos leerte y construir una comunidad donde podamos inspirarnos mutuamente. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias inspiradoras que tenemos preparadas. En nuestro siguiente video, exploraremos un relato de perdón inimaginable que te dejará sin aliento. Gracias por ser parte de esta comunidad.